Gaby, te damos una cordial bienvenida en esta mañana y es un gusto estar contigo. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Juan. Gracias por permitirme y poder comunicarme con la comunidad latina el día de hoy. Como Juan ya lo dijo, yo soy médico familiar y estoy ahorita, soy la dueña de la clínica Grateful Direct Primary Care, que es una clínica directa, de pago directo, en donde nosotros aceptamos membresías y no hay intermediarios, no tenemos seguros. Y también soy fundadora de una non-profit, que es una organización sin fines de lucro, donde hacemos misiones o brigadas médicas al Ecuador para servir en el área rural. Ok, voy a continuar con mi siguiente exposición. Ok, para mí es muy emocionante este tema de hablar sobre el emprendimiento con propósito, porque es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros creamos una empresa no es solo para beneficio económico, sino también para generar un impacto positivo en la sociedad e incluso en el medio ambiente. Yo estoy aquí en Utah, en West Jordan, entonces la mayoría de los datos que he sacado aquí fueron con respecto al reporte de negocios en Utah. En el 2020 se informó que había más de 25,000 empresas cuyos propietarios eran hispanos. Estos son datos de la Cámara de Comercio Hispana en Utah. Uno tiene que hacerse las preguntas siempre para poder emprender. Necesitamos hacernos estas preguntas porque al saber esto, al preguntarnos cuál es nuestro propósito, vamos a poder tomar decisiones. Esas decisiones son las que van a impactar en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, contribuyes al mundo. Aportar es nuestro gran motor como personas. ¿Cómo contribuimos al mundo? ¿Tienes la naturaleza para realizarlo? Debemos nosotros reconocer las limitaciones físicas o psicológicas. ¿Estoy preparada para poder hacerlo? ¿O tienes el talento necesario para desarrollarlo? Debemos nosotros conocer nuestras habilidades. ¿Qué habilidades tenemos para poder desarrollarlo? ¿Y disfrutas lo que haces? Entonces tenemos que identificar las actividades que nos gustan. En mi caso, le puedo decir que esto se debe hacer, por lo menos debemos hacerlo cada vez que tengamos una decisión importante que tomarlo al principio y después también cuando vengan, por ejemplo, gente o proveedora que quiera venderles a un servicio y que ustedes necesiten instaurar en mi caso, la clínica, ¿no? Yo he tenido que hacerme estas preguntas nuevamente, no es una sola vez, sino cada vez volver a mi propósito. ¿Por qué razón yo creé la clínica? ¿Por qué razón cada vez que alguien viene a venderme, como por ejemplo vinieron una vez a venderme una máquina de spa? Carísima la máquina, como $300,000 era la máquina. Yo decía, y ahora podré ponerme, le digo, ¿cuál fue mi propósito cuando me conocí en la clínica? Para tomar la decisión de si abrir o no un spa médico, tenía que hacerme estas preguntas nuevamente. Entonces, a ustedes que están empezando el negocio o que van a emprender, necesito que siempre se hagan estas preguntas, ahorita en el principio, pero también cada vez que empiecen un nuevo servicio, que vayan a añadir servicios o añadir un producto. Ahora, esto lo tomé de Simon Sinek. Esta es una charla que la pueden encontrar en YouTube. Aquí está en la presentación. Esta es bien importante, esta charla, porque él habla del Golden Circle o el círculo dorado. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿para qué o por qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? En el centro siempre está el por qué. ¿Por qué ofrecemos los productos? ¿Por qué vamos a tener un nuevo servicio o resultados visibles y tangibles? El para qué lo hago. El núcleo representa el propósito o la causa detrás de una empresa. Y el cómo lo hago es el proceso que nos diferencia o convierte
esa visión en realidad. Y, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de Apple, ¿no? Dice, ¿por qué existe Apple? Dice, para desafiar el status quo, para pensar diferente. ¿Y cómo lo hace? Él crea productos fáciles de usar, elegantes y bien diseñados. Mateo, cambia eso, por favor. ¿Y qué hace? Él hace, se lo conoce muy bien porque ellos hacen los ordenadores y las personas están dispuestas a pagar un precio más alto porque se les hace más fácil manejar los productos Apple. Entonces, esa es una empresa de que por qué razón existe. Entonces, nosotros también debemos tener eso, porque recordarnos por qué, cómo lo hago y por qué lo hago. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de las técnicas e ideas para generar negocio. Debemos identificar las necesidades insatisfechas tanto en la vida diaria, en el trabajo o en la comunidad. Y aquí les quiero darles un pequeño ejemplo. Cuando Aquí mucha gente se queja con respecto a que los doctores solamente los ven por 5 minutos y que no, los doctores no tenemos el tiempo suficiente para escuchar a sus pacientes. Entonces, ahí es cuando nace lo de Direct Primary Care, que se llama atención médica sin intermediarios. ¿Por qué? Porque los intermediarios hacen que la atención no mejore, sino más bien limita el acceso al doctor. Prácticamente, cuando ustedes entran a una clínica, hay muchas barreras que uno tiene que pasar, desde la recepción hasta cuando viene el asistente médico y después puede ver al doctor. Cuando uno, el doctor prácticamente está bien distante, casi no se le puede ni ver ni acceder. Entonces ahí era cuando el Direct Primary Care nace como que debemos, el doctor está al alcance del paciente. ¿Para qué? Porque removemos el intermediario. Y también al mismo tiempo la medicina se hace más asequible y también se remueve las barreras. En mi caso, el hacerme, el hacer que las personas puedan ver mi negocio, que puedan ver la calidad de servicios que ofrezco, era la manera en la que yo pude presentarme a las personas y para poder empezar un negocio en el que veía que las necesidades insatisfechas de mis pacientes que no querían, necesitaban acceder a un médico primario que hable su idioma y que les ayude a resolver los problemas, ¿no? que tienen, porque siempre vienen con muchas preguntas y los doctores no les dan el tiempo necesario para poder escucharlos. De esa manera yo pude encontrar un nicho en el cual yo podría trabajar, es decir, generar esta idea de negocio que le llaman Direct Primary Care. Ahora las tendencias de mercado. Hablaba de detectar industrias que están en crecimiento. Si ustedes ponen en ChatGPT, por ejemplo, le dice, le preguntan, ¿cuáles son las tendencias del mercado que están ahorita en boga? Una de ellas es la salud, otra de ellas es los productos ecoamigables. Con estas brigadas médicas yo tuve la oportunidad de viajar acá en Ecuador, en un área rural. En esta área es una área de fábricas y tuve la oportunidad de conocer este emprendimiento. No sé si es que ustedes han escuchado, se llama Lule Care. Ellos han producido desodorantes amigables con el ambiente, ecoamigables, y además lo que hacen es producen un desodorante sin aluminio. Entonces, prácticamente cuando uno le hablan la historia y el propósito por cómo fue creado, la persona que lo creó es un ingeniero químico que tenía problemas de sudoración y que solo encontraba desodorantes ahí en Ecuador solo encontraba desodorantes que contenían gran cantidad de aluminio. Y al leer todo
todo lo que produce el aluminio en el cuerpo, lo que puede, es considerado un antitranspirante. Entonces, él creó un producto que no contenga aluminio y que ayude no solamente a la salud de las personas, pero también que ayude al ambiente, ¿no? El negocio de él no solamente ayuda también a hacer, ellos donan un cierto porcentaje para ayudar a plantar árboles en la reforestación ambiental. Y aparte de eso, da trabajo a la comunidad, da trabajo a las mujeres de la comunidad. Ese ejemplo a mí me impactó tanto que yo le dije, quiero comprar sus productos enseguida. Cuando me contaron la historia de Lule Care, ahorita, por ejemplo, yo solamente compro sus productos y tengo los productos de ellos porque también es importante apoyar a las industrias que están en crecimiento. También necesitamos para poder generar ideas de negocio. Ya les dije, ustedes pueden empezar con una lluvia de ideas, pero también ahora es mucho más fácil porque esa lluvia de ideas las pueden pedir al ChatGPT. Les pueden decir cuáles, si ustedes han escuchado con el ChatGPT, ustedes le pueden dar un prompt o una orden en las que le dicen, necesito generar ideas de negocios exitosos y quiero que actúes como una persona, un asesor de negocios. Y ahora cada chat uno le puede incluso dar la orden de cómo generar las ideas de negocios. Bueno, ya una ya no necesita tiene un asesor de negocio con nuestro amigo el ChatGPT. También tenemos que hacer como un mapa de empatía, entender qué siente, qué piensa, qué escucha y cómo y ve tu cliente ideal. Como les decía, nosotros tenemos lo más importante no hay negocio si no hay el cliente, ¿no es cierto? Nuestro negocio debe enfocarse todo en el cliente. Entonces, un negocio exitoso es cuando nosotros ponemos al cliente en el centro y cubrimos las necesidades de ese cliente con la ayuda de muchas otras personas que trabajan para nosotros y también el propietario, que es el del negocio. Entonces, uno tiene que no olvidar también que los clientes son internos y externos. Los clientes son tanto los clientes que nosotros, internos me refiero a nuestros empleados, y los externos son a los cuales nosotros servimos. Para mí es muy importante el cuidar de mis clientes internos, de mis trabajadores, porque yo sé que si les cuido a ellos, ellos le van a dar el mejor servicio a mis clientes externos. Mejorar los productos existentes. O sea, los emprendedores debemos de estar muy pendientes, o ser muy observadores para poder ver cuál es la necesidad que nos está diciendo que está pasando para ver si ya lo existe o hacerlo mejor. Por ejemplo, ustedes han escuchado del Uber Eats y todo esto, ¿no es cierto? Las plataformas que se han creado. Durante el COVID, incluso había plataformas que ofrecían que en menos de 15 minutos la comida puede llegar. O sea, hay servicios incluso hasta más rápidos. Entonces, esas son como ideas de negocios, ¿no? De generar plataformas o servicios, porque a veces las personas quieren cosas rápidas también en plataformas que el que le ofrece el servicio que les llegue instantáneamente cualquier cosa, porque no se puede ir, le ahorra mucho tiempo al ir a las compras, todo eso. Otra cosa también de idea de negocio, por ejemplo, estas técnicas de scammer, que significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reordenar. Todo eso es para ver en productos, es aplicable para productos, servicios, en toda la, o en los procesos también. Se puede aplicar estas técnicas. Y otra cosa también es bien importante lo que están haciendo ustedes ahora. Están creando una red de contactos y escuchar activamente
y aprender de personas que ya pasaron y transitamos en este camino. De, debemos conversar con personas que ya han tenido, ya han pasado por el camino, ya han hecho la idea, ¿no? Y la han hecho, y ya han convertido esa idea en un emprendimiento. Entonces, yo les felicito de que estén ustedes aquí y que estén escuchando atentamente. Quería escuchar también de parte de ustedes, cuando tengamos, sigan escribiendo si tienen más preguntas y si les vienen ahorita las preguntas en el chat, Juanito va a ayudarme con las preguntas después para ayudarles a contestar. Si ustedes tienen preguntas, yo estoy dispuesta a contestarles. Aquí esta foto es para mí bien importante porque ustedes saben, cuando yo empecé mi negocio, les voy a explicar un poquito. Cuando yo empecé mi negocio, yo estaba todavía trabajando a tiempo completo en la institución donde yo estaba trabajando, pero primero hablé con mi contador y mi contador me ayudó a crear una LLC. Yo no podía trabajar todavía con la LLC porque obviamente necesitaba renunciar a mi trabajo para poder ya empezar mi proyecto y porque también había conflicto de interés. Uno no puede llevarse los pacientes de una clínica a otra. Entonces, lo que tenía que hacer era, estaba trabajando, pero todavía para mí era incierto, ¿no? Decía, estábamos durante COVID, en el periodo de COVID. Por eso dicen que las crisis son una oportunidad. En ese tiempo yo sabía que quería renunciar a mi trabajo porque estaba insatisfecha en mi trabajo, pero también al mismo tiempo tenía miedo de dar el siguiente paso. El siguiente paso era de ya empezar la clínica de mis sueños, la clínica ideal, la que yo quería formar. En ese tiempo recuerdo que yo era la proveedora en mi familia. Mi esposo sí trabajaba, pero la que realmente sustentaba a la familia era yo. Entonces no podía de buenas a primeras dejar de trabajar. Entonces fue como un proceso de transición. Y cuando uno está, que también eso es una manera de que ustedes pueden hacerlo mientras todavía tienen un trabajo en el que reciben un salario, tienen que encontrar las maneras de poder ya empezar por lo menos la parte, el plan de negocios de negocios. Eso tiene que ya estar planificado, estar en el proceso de planeación mientras todavía siguen trabajando. Y después, una vez que ya empecé, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, conseguí un trabajo que solamente era por horas y que yo decidía de mi tiempo si es que quiero o no quiero trabajar. En ese tiempo, este trabajo era de urgencias y me permitía trabajar ciertas horas y darles las horas a mi clínica cuando yo lo necesitaba. Porque al principio, como ustedes saben, el primer año uno comienza a ver pacientes, pero no son, yo veía creo que una vez por semana pacientes en la clínica, pero los otros días yo tenía que trabajar en esta clínica de urgencias. Ujú. Entonces, una de las razones que yo pude hacer esta transición es el que me ayudó este trabajo que yo tenía todavía. Era un trabajo muy flexible. Esa es la flexibilidad de este trabajo me permitía trabajar también en mi otro trabajo, que era en mi negocio, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno no tiene como dicen, no tiene, al principio es como uno dice, tengo la fe en mí mismo, pero yo sé que va a tomar tiempo de que mi negocio alcance un punto de equilibrio para poder generar los ingresos y poder ayudar con todo lo demás. Entonces, y cubrir los costos del negocio.
Entonces lo que yo hice era, yo tenía otro trabajo y pagaba con mi trabajo, pagaba los costos de mi clínica, porque todavía no tenía suficientes pacientes que podían cubrir esos costos. Pero como todo dicen en los negocios, es un riesgo también. Uno tiene que arriesgarse y si no se arriesga, y al principio yo no busqué afuera, pero yo tenía dinero ahorrado de mi 401k y ese dinero del 401k yo lo utilicé para poder hacer la primera inversión, ¿no? De las instalaciones, como dónde rentar, dónde presentar mi clínica en una página web, porque también para todo eso se necesita. Primero dicen empieza de manera online, de manera digital, para poder sacar todos los permisos para que a uno le den lo de mala práctica, la licencia de negocio. Y todo eso necesita usted tener una presencia online, necesita tener una página web, necesita tener todo bien en regla, ¿no? Sacar el permiso de negocio, sacar el permiso de, mm, de funcionamiento que le llaman. Entonces conseguimos, a pesar de que en ese tiempo decían, como ustedes saben, durante el COVID, los pacientes no iban a la clínica, solamente estaban haciendo por telemedicina, pero al mismo tiempo yo sabía que necesitaba dar a conocer mi negocio. Entonces la única manera era tener algo presencial, o sea, un lugar en donde yo pueda hacerme ver. Y entonces ahí es cuando decidí rentar en febrero del 2021 abrí el Grateful Direct Primary Care. Aquí está la inauguración en el 2022. ¿Por qué? Porque durante COVID no podíamos hacer reuniones. Recuerden de eso, no se podía tener mucha gente. Entonces, a pesar de que ya tenía de que esa transición durante el COVID, estábamos haciendo telemedicina, estábamos cubriéndonos las bocas y teníamos mucha protección para poder ver pacientes en la clínica, pero ya para ese tiempo ya como que se abrieron las puertas y pudimos hacer la primera inauguración. Y como aquí pueden ver, estamos muy felices porque realmente fue como la primera vez que nosotros podíamos respirar y vernos sin cámara, sin máscara, para poder presentarnos a la gente y a la comunidad. Aquí también quiero hablarles acerca del análisis de competencia y de mercado. Em, en el caso de yo les puedo ser muy sincera, cuando yo en la escuela de medicina no nos enseñan de cómo poner nuestra propia práctica. En la escuela de medicina solamente más bien nos tratan de influenciar que seamos más empleados. Y por eso cuando yo estoy muy interesada en el tema del emprendimiento, y yo he podido ir a las residencias médicas y he podido compartir mi experiencia como emprendedora y les animo a los estudiantes de medicina que están a punto de graduarse que sí se puede hacerlo, que uno tiene que arriesgarse. Al principio es difícil, pero sí se puede. También es bien importante antes de tomar esos riesgos, una de las cosas principales es educarse. Yo no hubiera podido hacerlo si es que no tenía la educación. Yo no me hubiera lanzado a tomar la decisión de poner mi propia clínica si no hubiera sabido de este concepto acerca de que sí se puede obtener, o sea, practicar medicina a través de pago directo y sin seguros. Durante el tiempo de COVID, yo tuve la oportunidad de capacitarme mucho online, porque ahí se da mucho de las clases online. Y recuerdo que tomé un curso intensivo de 3 días y los doctores compartían sus experiencias de cómo tenían éxito en sus negocios. Entonces yo dije, esto sí se puede hacer, sí se puede llevar a cabo. Y después me puse a analizar el mercado aquí en Utah, porque los doctores compartían sus experiencias en otros estados.
pero en el buscar aquí en Utah, encontré solamente dos doctores más que lo hacían aquí. Y me fui a consultar con este doctor, ¿no? Que estaba en Spanish Fork. Y el doctor, muy buena gente, él estaba en proceso de expandir su negocio y quería expandirse a la comunidad latina. Y me propone en ese tiempo y me dicen, quiero, Gabriela, que tú abras la clínica en el área, para el área latina. En ese tiempo yo ya tenía mi área digital, ya tenía mi idea de negocio, ya la había creado, ya tenía mi logo. Y le digo, le agradezco, pero yo ya tengo la parte de mi negocio, yo voy a hacerlo, yo sé que puedo hacerlo. Entonces, como él se reaccionó así, como él pensó que yo iba para pedirle trabajo, pero realmente era para pedirle asesoría. Él me ayudó mucho en la asesoría porque es una de las personas que me brindó una asesoría gratuita, pero él sabía que yo podía hacerlo también. em, la idea de empezar el negocio a nivel ya como mujer, como latina, me ayudó mucho a ver el estudio de mercado es el cliente. Mi cliente es el cliente inmigrante latino, las necesidades y los deseos y el poder adquisitivo. Eh, yo pude ver y constatar que aquí en Utah hay muy pocos doctores bilingües, o si los hay, los doctores pues no se toman el tiempo para entender al paciente. Entonces ahí tenía yo un mercado con quien mi cliente ideal siempre ha sido mi comunidad latina. Y el análisis de la competencia, lo que yo hice en este caso, y como les estaba explicando, eh, hay estadísticas y ayudas aquí en el estado que a veces uno no lo puede encontrar solamente en el Internet, sino que tiene que pagar por ese servicio. Entonces, aquí en Utah especialmente hay en el Sagle Community College, en el Miller Campus, en el piso número 2, hay el Sac Lake Business Development, que es el lugar de negocios en donde ustedes pueden ir a consultar todo lo que es lo que se necesita para poder crear su plan de negocios. Ahí se puede identificar los competidores, los directos e indirectos, observar las fortalezas y debilidades. Toda esa información yo la pude obtener el Sac Lake Community College en el Miller Campus y ellos me ayudaron con toda esa información y para poder crear mi plan de negocios. Ellos le envían, ustedes se contactan, les envían una template y ustedes con la template pueden darse cuenta de las estadísticas, de cuántas personas hay en el lugar donde están localizados, qué otros negocios hay similares a los que ustedes quieren abrir. Y también, obviamente, observar las fortalezas y las debilidades. Hay muchas herramientas, ahorita les estaba explicando las herramientas online que ustedes pueden obtener, pero también las redes sociales, que ustedes van a ver que los algoritmos de las redes sociales, si ustedes empiezan a ver o seguir a un negocio, ustedes van a ver que les van a salir temas relacionados del mismo negocio. Porque una vez que yo estaba revisando negocios digitales, negocios de médicos, de Direct Primary Care, en ellos me salía muchos temas con respecto a liderazgo, con respecto a cómo se maneja una clínica, pero ustedes van a ver que el algoritmo mismo del Facebook o de las redes sociales les va a mandar mucho de las aplicaciones o muchos de los videos con temas relacionados al negocio que ustedes están buscando. También hacer encuestas y entrevistas. Como yo les dije, yo me fui directamente a preguntar al doctor que estaba, cómo está yéndole el negocio.
Y no tuve miedo, solamente ir y preguntar cómo está su negocio, cómo le está yendo. El doctor en ese tiempo me ofrecía el trabajo en ese tiempo, pero le dije, yo no estoy buscando trabajo, estoy buscando la oportunidad de poder generar mi negocio, mi propio negocio. Y hacer un análisis de eso, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y esto se aplica tanto personalmente como en los negocios, ¿no? Le quiero darles esta información de la mayoría de los programas de asistencia de negocios en Utah. Estos dos, el Suazo Business, el Small Business Development Center, este es el lugar en donde yo les recomiendo que puedan obtener la información estadística y el plan de negocios de cómo les van a ayudar. Son los que yo utilicé para crear mi negocio. Quisiera saber de aquí, la mayoría de ustedes están aquí en Utah, ¿no es cierto? Sí, Gabito, la mayoría Sí, están en la Utah. mayoría están en Utah, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta información, este slide es súper importante porque los recursos que ofrece la comunidad aquí en Utah, que a veces nosotros no lo sabemos, pero yo he aprendido en el trayecto a ser emprendedora. Yo no sabía, no sabía que como las ayudas que hay aquí, pero lo aprendí al momento ya cuando ya estaba cuando entré a este Small Business Development Center, ellos me mandaron un email que yo calificaba para poder aplicar a este programa. El programa se llama 10,000 Small Business de Goldman Sachs. Este programa es excelente. Si ustedes califican, es un programa no para los que empiezan el negocio, pero es un programa para los que ya tienen 2 años en el negocio. Les ayudan con el crecimiento y para las proyecciones a futuro. Entonces, y también lo importante de este programa es que es gratuito, porque es ofrecido por la organización o la organización sin fines de lucro de Goldman Sachs, y lo que ellos hacen, les asignan a un mentor y el mentor les ayuda, él va y visita su negocio y ve cuáles son sus debilidades, hace una evaluación de su negocio. Eso si es que ustedes pagan por un asesor cuesta mucho dinero, pero el asesor que estuvo ahí en mi negocio y vio, me ayudó mucho, como fue como mis ojos que me ayudó a ver en dónde podía yo cambiar o qué podía hacer para mi negocio. Y esto les ayuda también a hacer los procesos, de cómo mejorar los procesos en el negocio, porque mi negocio es más de servicios. Yo tengo que abrir servicios diferentes. No, y ahora, entonces, con la asesoría que tuve de uno de los mentores de Goldman Sachs, ellos me ayudaron a expandir en otras áreas del negocio. Pero más que todo era que me ayudaron a fortalecer y entender la parte económica. Tomar agua para que no se te resequen los labios. Por favor, pido la Gina, por favor, buenos días. Si puede ayudarnos con el micrófono, les agradecemos, por favor. Muchas gracias. Disculpe la introducción, doctora. Gracias. Entonces, les estaba comentando de que cuando una vez que ya tienen 2 años formado su negocio, esta es una muy buena oportunidad de que ustedes pueden aplicar para poder tener más conocimiento y más asesoría, y una asesoría de una persona que ya ha pasado y que tiene conocimiento que necesitan ustedes para poder crecer. Y con respecto a estos otros programas de asistencia, son también con respecto a si ustedes ya quieren invertir más dinero en el negocio, ellos son los que dan los préstamos. Y aquí les decía las grants que hay. Este instituto de Westside Leadership Institute, en mi opinión, este curso es muy bueno para aquellos que quieren seguir o abrir una non-profit, una organización sin fines de lucro. Ellos tienen un curso que es durante un año y que también les ayudan a cómo
ustedes pueden formar su propia non-profit, porque una non-profit es como una organización sin fines de lucro, es como tener un negocio también, y ustedes deben saber administrar la parte del dinero. Y lo más importante es que la non-profit les ayuda en el sentido a cómo manejar ese dinero, porque ese dinero es recibido por personas que han donado para su non-profit y debe ser bien administrado. Entonces, todo el curso, este instituto les explica cómo una vez que ya tengan empleados también tienen que llevar un payroll para ellos y manejarse como un negocio mismo. Entonces, y es bien importante porque ustedes necesitan conocer de las leyes, de cómo se maneja una non-profit, cómo impactará la non-profit o cuáles son porque aquí en Utah hay muchas non-profit, ¿no? Y entonces uno tiene que saber cuántas, si me alío a las non-profits que ya hay o si no ayudo a otras o creo mi propia, ¿no? De acuerdo a las necesidades del lugar, ¿no? Donde está sirviendo. Aquí esto es bien importante también, cómo definimos la misión, la visión y valores de una empresa. La misión es qué hacemos, para quién y cómo lo hacemos. Esta la misión de mi empresa que quiero, la voy a leer, ¿no? Dice, Grateful DPC es un modelo de clínica médica de atención directa al paciente. En inglés es Direct Primary Care. Ofrece un enfoque compasivo, accesible y personalizado a la salud familiar. Nuestra propuesta rompe con el sistema tradicional al eliminar las barreras del seguro médico, permitiendo una relación directa, transparente y humana entre médico y paciente. A través de membresías mensuales asequibles brindamos atención continua, sin prisa y con propósito, centrada en la prevención, en el bienestar integral y en el agradecimiento como valor central. Nos diferenciamos por ser una clínica bilingüe, culturalmente sensible y profundamente comprometida con servir a las comunidades diversas. Nuestra misión está siempre el tener a nuestro cliente complacido, pero también al mismo tiempo he notado yo que para poder yo ser una mejor médico, necesito también tener un cliente agradecido. Para mí, el agradecimiento que recibo de mis pacientes es lo que me llena y lo que me ayuda a seguir adelante. Y por eso la clínica se llama Grateful DPC, porque no solamente quiero tener pacientes agradecidos, sino que también eh, yo estoy muy agradecida la oportunidad de poder servir a mis pacientes hispanos aquí en esta comunidad. Mi sueño a futuro es convertirnos en una clínica líder en servicios médicos de inmigración y añadir más servicios y productos. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño a futuro? Es que nos permitan, el sueño a futuro es que nos permita servir mejor a nuestros clientes. En este momento yo soy la única doctora, pero mi meta es contratar a otros doctores que me ayuden con el servicio también. Actualmente yo estoy entrenando a mi enfermera. Estoy entrenando a mi enfermera para que ella pueda ayudarme y la pueda contratar para poder ella es una doctora, una enfermera que está estudiando para ser doctora. Entonces, para mí es una satisfacción poder entrenar. Me gusta mucho la docencia y la docencia dentro de la clínica me ha ayudado también a poder ver quiénes tienen la capacidad o quienes tienen lo que estoy buscando, ¿no? Los que estoy buscando los valores para poder hacerle trabajar también en mi empresa y para que ella pueda contribuir en mi empresa. Los valores son los principios fundamentales que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero eso lo llevamos a nuestra empresa. Por ejemplo, cuando yo estaba buscando una manera de equilibrar tanto mi familia
como mi vida profesional, yo he encontrado que la única manera de hacer eso es teniendo mi propia empresa. Para mí, mi familia es muy importante. Me ha ayudado, pero el tener mi empresa me ha ayudado a tener la autonomía que necesito para poder tener un balance familiar. ¿Y por qué les digo esto? Porque si es que yo seguía mi ritmo de médico a tiempo completo, yo trabajaba 12 horas diarias, pero ahora que soy médico empresaria, lo que me ha ayudado es, he podido yo manejar mi horario, ser flexible en mi horario y poder darme esa autonomía de que yo pueda ir acompañar a mis hijos a un campamento o acompañar a mis hijos. Si tengo que cerrar la clínica, pues la tengo que cerrar porque necesito darles tiempo a mis hijos también. Si tengo que irme de vacaciones, me tengo que ir de vacaciones. Y es importante priorizar también la salud de uno, que necesitamos nosotros cuidarnos uno mismo. El autocuidado es tan importante para poder tener la energía y la vitalidad y de poder ayudar a otras personas. No puedo ser una doctora o una líder eficiente si es que no me cuido yo mismo. Entonces, desde que he buscado con respecto al emprendimiento y he aprendido eso de que para poder ser una mejor doctora y una mejor emprendedora, necesito cuidarme yo primero. También estos principios de la gratitud. Para mí es tan importante eso de, como les explicaba, de estos principios y valores, cada uno los tiene y unos tiene prioridad, ¿no? Los pone en prioridad y debe tenerlos de esa manera, ¿no? De como ustedes lo decidan poner. Pero para mí es bien importante ser gratos porque en la Biblia mismo nos dice que cuando el Señor estaba dejando, sanó a los leprosos, ¿no? ¿Y qué pasó con los 9, ¿no? Él sanó a 10, pero solamente uno regresó y los demás se quedaron sin regresar. ¿Qué pasó? Habían 9, habían 10 y solamente uno era agradecido. En la vida siempre tenemos que ser agradecidos y yo he sido muy bendecida porque gracias a que he podido confiar y bueno, en el sentido también de que en mi iglesia nosotros pagamos lo que se llama el 10% de nuestras ganancias. El 10% no solamente es en ganancias, sino también en nuestro tiempo. Y para mí el pagar un diezmo ha sido bien importante y he sido muy bendecida. El 10% de mis ganancias van para pagar a Dios primero. Y yo he sido muy bendecida en ese sentido porque no me ha faltado trabajo, no me ha faltado mis clientes. Y yo sí creo que una persona mientras más da, más recibe. También con respecto a la responsabilidad social, como les explicaba, y una de las razones por las cuales yo me uní y formé una fundación también, es que cuando yo he tratado siempre de estar ayudando a las personas y, y había, oh, lo siento, podemos, Por favor, estimados estudiantes, nuevamente les pedimos los micrófonos. gracias. Con responsabilidad que cuando yo creé la non-profit, la Fundación Leal, para mí era bien importante regresar a mi país, a Ecuador, porque Ecuador me dio mi educación como médico y yo tenía ese sentimiento de que yo necesito regresar a mi país para agradecerle o darle una parte de cómo pagar de alguna manera lo que ellos me han dado en educación. Y estamos sirviendo a comunidades rurales y el volver allá a Ecuador y poder servir y hacer una brigada allá, eso me llena mucho el corazón. Y es como una meta para mí cumplida. Y este año voy a ir en junio también a hacer otra brigada médica. Y todo eso me ha ayudado para poder, bueno, es algo que no es, como ustedes decían, no todo es dinero,
pero lo que uno recibe cuando uno hace servicio a las comunidades es mucho más valioso. Y yo vengo renovada cada vez que regreso de Ecuador y regreso acá. Es como me da más energía para poder seguir trabajando y dando lo mejor a mi comunidad aquí en Estados Unidos. Pero sí, para mí el servicio es bien importante en mi vida también. Y aquí les pongo la foto de mi inauguración. Esta fue la segunda inauguración, ay, perdón, de, esta fue mi segunda inauguración, porque este fue cuando ya compramos la clínica. Yo estaba rentando por 2 años y después conseguimos este local comercial en donde pudimos ya eh, satisfactoriamente hacer el cierre en febrero del 2020, sí, el 2023, en febrero del 2023. Y ustedes ven, ahí está mi esposo, mis hijos y mis padres y mi hermano, que ellos han sido un pilar fundamental, que es súper importante tener una familia detrás que les respalde porque el negocio es duro, pero si es que ustedes tienen un aporte de parte de su familia o de socios, que ustedes tengan mucha confianza, se puede lograr. Ahora yo ya tengo 4 años en el negocio, recién acabé de celebrarlo. El, en esto es bien importante también aprender acerca del lienzo. En inglés le dicen el modelo de negocio o el lienzo de modelo de negocio. En esto, no sé cómo estemos con el tiempo, Juanito. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos súper bien, Gavita. Sigue ¿Cuánto nomás. tiempo tengo más? Solo quiero Ah, saber. pues sí, como unos 15 minutos y de ahí para poder contestar a las preguntas que podamos tener en el chat. Ok, Gracias. gracias también. Entonces, miren, el modelo de negocio es súper importante porque uno debe planificar cómo va a ser el negocio, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a mandar de tarea para que ustedes lo hagan con su negocio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué es la propuesta de valor única? Aquí tenemos, es la que comunica, que te diferencia y hace único frente a la competencia. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? ¿Cuál es tu propuesta única de valor? Y disculpen que tome mi ejemplo de la clínica cada rato, pero es la mejor, lo que yo tengo experiencia, ¿no? En el área médica, ¿no? La propuesta de valor, nosotros es atención médica directa y sin intermediarios ni facturación complicada. La otra, mi propuesta de valor era que nosotros ofrecemos precios transparentes y asequibles mediante membresía mensual y estamos dando un acceso directo al médico y un tiempo de consulta sin prisa al paciente. El segmento de mercado, vamos a ver, define a tu público objetivo con características en común. Cuando nosotros, es bien importante ahí, es que no es cuando uno pregunta y dice, ¿a qué público es el que me quiero dirigir? Porque si es que no podemos caerle bien a todos, no podemos ser, como dicen, monedita de oro. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, de que mientras yo estaba trabajando en otros lados, sufrí discriminación de propios pacientes, era porque no querían que yo sea el doctor. Pero si yo defino mi público, yo tengo mis talentos, hablo otro idioma, puedo ayudarles a resolver los problemas médicos. Tengo facilidad diagnóstica, tengo sensibilidad, tengo empatía con mi paciente. Entonces, yo debo irme con el público latino. Mi público, y por eso mi segmento de mercado, 80% son pacientes hispanos. Tengo un 20% de pacientes anglosajones y de otras nacionalidades, pero el 80% es más mi público latino. Y la relación con los clientes, dice, establece estrategias para dar a conocer tu producto o servicio. ¿Cómo, cómo, cómo nosotros nos relacionamos con los clientes, ¿no es cierto?
les estaba diciendo que las familias buscan atención médica siempre accesible y personalizada. Yo tengo muchos adultos mayores con enfermedades crónicas que vienen a verme y los pacientes inmigrantes hispanos de habla hispana que siempre están buscando un doctor que sea culturalmente sensible a ellos, ¿no? Y también tengo empleadores de pequeños negocios que están buscando planes accesibles para sus empleados, porque hay un punto en que no califican, ¿no? No califican tanto para Medicare, Medicaid o para un seguro como el Obamacare, pero ese segmento de mercado, el segmento de mercado que yo estaba buscando era los pacientes que no califican para negocios, que no califican, perdón, para y seguros, pero que tienen su pequeño negocio y quisieran acceder a un servicio de medicina y que sea bueno para poder ayudar a sus empleados. Entonces, actualmente nosotros estamos trabajando con empresas que vienen a hacerse los exámenes ejecutivos o los exámenes para poder promover un bienestar a sus empleados, porque se trabaja más en la prevención que cuando ya está enfermo es mucho el gasto. Entonces es trabajar en la prevención, que eso es lo que me gusta aquí mucho en Utah, que ayuda mucho en lo que es en el bienestar y se enfoca en lo que es en la prevención. La estructura de costos. Es bien importante que ustedes tengan un presupuesto real para el negocio funcione correctamente, que necesitamos siempre valorar eso, y para eso ha sido bien importante para mí, obviamente, consultar con mi contador, también recibir capacitación, porque al principio yo todo lo llevaba en hoja Excel y yo misma hacía el servicio de bookkeeping y todo eso, pero después uno se da cuenta, cuando ya sigue creciendo el negocio, ya se hace, es de un trabajo adicional. Entonces, hay programas que se llama el QuickBooks que te permite manejar el negocio de esa manera y es mucho más fácil, pero eso requería más tiempo. Entonces, cuando ya empiezas a ver que tu tiempo está siendo mal invertido, porque obviamente ya ahorita yo ya tengo las decisiones como empresa, como dueño de empresa, tenía mis funciones como médico y aparte de eso estaba haciendo bookkeeping, ahí sí empecé a delegar, que es lo que menos me gusta hacer y empiezo a delegar. Entonces la parte de bookkeeping o la parte de lo que le llaman balance de costos, eso lo delegué a una persona que me pueda ayudar con la parte del bookkeeping. Hay cosas que no se puede delegar, eso es bien importante. La misión, la visión, no se puede delegar y eso tiene que estar, uno tiene que estar presente para eso cuando se toman decisiones importantes. Tiene que estar presente. Otra cosa, los canales, por ejemplo. Aquí se habla en esta área acerca de los canales, de cómo uno va a hacer presentarse a la comunidad, ¿no? Entonces, ahí puede haber una página web o con suscripción online, las redes sociales con contenidos educativos. En mi caso específico de mi negocio, a mí me ha servido mucho lo que es los Google Reviews. No sé si ustedes han escuchado del Google Reviews, que la mayoría de gente aquí primero antes de ir a ver un servicio o comprar algo, revisa primero eso. Si es que está bien el doctor, le dicen, está bien, tiene buenos reviews, me voy con él. Entonces, los Google Reviews para mí han sido una fuente de cómo he conocido nuevos clientes. Entonces, para mí es bien importante eso, pedir un review al final de la cita. Los últimos 10 minutos que el paciente o el cliente está con ustedes, es lo más importante, porque eso es lo que se va a llevar. Si ustedes les dieron un mal trato al paciente o al cliente, eso va a recordarlo y eso va a poner en el review. Entonces, si ustedes están pidiendo un review, tienen que
tratar de que sea el mejor trato, ¿no? Y eso tienen que entrenar a las personas que están en la recepción para que ellos puedan siempre dar la mejor atención al cliente. Los talleres, ¿no? Estábamos hablando de talleres presenciales o virtuales. Esto es bien importante y también quiero hacer una promoción ahorita. Nosotros en la clínica estamos ofreciendo talleres de nutrición gratuitos y para mí sería una oportunidad ahorita para poder invitarlos. Los días jueves estamos dando de 5:30 a 7, estamos dando clases de nutrición bajo un currículum en donde nosotros, basado en de la Universidad de Harvard, estamos enseñando a cómo cambiar sus hábitos alimenticios. Entonces, y estamos tratando de formar un grupo que pueda ayudarnos, porque en grupo es mucho más fácil poder ponernos metas de salud y poder ayudarnos a salir adelante, ¿no? Con las metas de propósito de salud específicamente. Entonces, si ustedes quieren una comunidad en donde les ayuden a cambiar sus métodos de sus hábitos alimenticios, entonces están invitados a mis clases que los estamos impartiendo los días jueves de 5:30 a 7 en la clínica donde yo trabajo. Dani, También ¿tendrás es un bien flyer? importante. O tendrás, perdón, disculpa por Ay, sí. interrumpir, ¿tendrás un flyer? Hola, ¿cómo estás? Mucho Ay, gusto. gracias, Jenny, Muchas gusto gracias, verte. Gaby. Sí, gracias. Sí, yo te puedo mandar el flyer. Sí, Gracias. por favor, lo puedo difundir con mucho gusto. Gracias. Sí, entonces también es bien importante hacerse conocer por referencias. eh, Le digo que tal vez yo no hago mucho marketing en las redes sociales, pero para mí es súper importante que mis pacientes mismos me refieran. Y siempre cuando yo llego a la clínica les pregunto y les digo, ¿quién les refirió? Y me dicen, nos refirió un paciente creo que es un familiar o nos refirió mi amigo. Entonces, para mí es bien satisfactorio que otras personas consideren y están agradecidos de mi trabajo. Entonces, uno, por las referencias de boca en boca, eso también es bien importante que uno cuide de eso, porque solamente demostrando un buen trabajo, ustedes van a tener muchas referencias. Con respecto a los segmentos de mercado, ¿no? Estamos hablando ahorita actividades claves y recursos claves en esta parte de aquí. Vamos a ver con respecto a las actividades clave que se hacen y nosotros damos en los recursos claves como médico es ser una líder con visión compasiva y experiencia. En mi clínica nosotros tenemos personal bilingüe, tiene que ser en inglés y en español. Y la clínica está equipada con sala de espera, con un sistema electrónico, con plataformas para agendar citas, que me ayuda para comunicarme con el paciente, con un portal y con pagos. Y también tengo una red de colaboradores que es el laboratorio, el LabCorp y también especialistas, donde puedo yo referir. Y las actividades es que yo puedo educar al paciente sobre la prevención, estoy dando una atención médica directa y continua. Estamos haciendo también gestiones y alianzas estratégicas en la comunidad. Y también quiero agradecer a la Fundación Mijines por la oportunidad que nos da de poder aliarnos también con ellos y poder ayudarles porque a mí me encanta lo que es la educación y para mí es bien importante también que ustedes como inmigrantes se den la oportunidad y tengan ahorita la bendición de aprovechen todos estos recursos que está haciendo, porque esto de planificar y hacer una escuela de emprendimiento es difícil también, pero gracias a Juan, a la iniciativa de Juan y a todo su equipo, se ve cuán importante para ellos es dar a conocer todas las herramientas que hay aquí en el estado de Utah para poder seguir adelante y que ustedes puedan sacar provecho de eso. Y, y sí, les
Les felicito por la iniciativa y les felicito por esta organización. También con respecto a los socios clave, estábamos hablando aquí, ¿no? Los socios clave, como les estaba indicando, nosotros los vendors le llaman en inglés, ¿no? Nosotros recibimos de parte de LabCorp, nosotros ayudamos a dar a conocer, procesamos allí las muestras, pero mandamos a que se hagan las muestras en otro lado, pero sacamos, más bien dicho, sacamos la sangre, procesamos la muestra y mandamos al laboratorio a que lo hagan los exámenes. Todo eso tenemos que tener un abogado, también tiene que tener un contador. Todo eso son socios claves que uno tiene que tener para poder tener un negocio. Tiene que tener pero al principio prácticamente uno lo hace solo, pero después uno ya comienza a delegar, ¿no? Las cosas que uno no sabe, pero al principio yo sí les digo, al principio yo sí tuve que pagar un abogado porque esa parte de establecer, eso es un dinero bien invertido. El abogado usted tiene que, para poder librarse de cualquier problema, necesitan un abogado específicamente para su negocio. Entonces, es bien importante que uno sepa con respecto a las leyes para no meterse en problemas aquí. Y una de las cosas, y el contador también es bien importante, porque si le hacen mal la contabilidad a usted, también se restringe en lo que usted puede aplicar. Porque acuérdense de que si ustedes demuestran que es mucha pérdida, bueno, el primer año puede haber pérdida, ¿no? Porque no tiene lo suficiente, pero si al segundo año usted no muestra ganancia del negocio, entonces es difícil que usted califique para acceder a préstamos. Entonces, lo que yo les recomiendo para el segundo año, si es un negocio con éxito, ya debe tener ganancias, ya debe tener. Entonces, y también hay que saber cuándo, porque cada negocio tiene su punto de equilibrio, ¿no? Llega a un punto de equilibrio cuando ya puede el mismo negocio pagar a sus empleados, pagar los recursos que tiene, pero todo eso sí toma tiempo y, y a veces uno no tiene la paciencia, ¿no? Pero yo creo que las características del médico me ha ayudado a mí a ser un buen emprendedor, porque un médico tiene que tener paciencia para que se den los resultados, ¿no? Entonces, cuando yo dije, yo sé que voy a poder salir, yo sé que voy a poder, pero sí, uno tiene que tener mucha paciencia para que vea resultados en el emprendimiento. Y ustedes estaba hablando con respecto a esto de las actividades, los recursos y los costos. Ustedes tienen que tener también importancia de la estructura de costos y las fuentes de los ingresos. La estructura de costos es acerca de dónde va, si va a decidir comprar o va a decidir alquilar. Al principio sí les recomiendo alquilar porque uno no sabe si va a tener, obviamente usted hace un plan de negocio, ¿no es cierto? Usted hace un plan de negocio, pero no sabe si va a tener éxito en el lugar donde se pone el negocio. Obviamente se hace una planificación previa para eso, para saber dónde va a estar mi negocio. La ubicación es bien importante. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Si mi negocio es la comunidad hispana, ¿dónde están los pacientes hispanos? Mi primer lugar donde encontré había Taylorsville, como es West Jordan, West Valley, toda esa área era más comunidad latina. Entonces, pasando de Riverton, ya hay menos comunidad latina, aunque ahora hay el área de la comunidad latina ha crecido bastante, pero dentro de donde yo busqué, Taylorsville para mí era la primera, la primera opción para mí. Cuando yo busqué en Taylorsville, había también me acuerdo que lo que me aconsejó ahí la abogada también, que es súper importante que uno sepa también como médicos, nosotros firmamos lo que se llama non-competitive class, que es a veces que usted no puede competir con el trabajo anterior donde había trabajado. Gracias a Dios yo no tenía esa non-competitive class, porque la abogada me ayudó a revisar mi contrato anterior con mi trabajo anterior. Entonces dice,
te salvaste, no tienes esa non-competitive class, porque esa le llaman que cuando usted firma su contrato, cuando está trabajando, dice que alrededor usted no puede hacerles competencia para poder poner su negocio ahí. Entonces, como no tenía yo esa cláusula que había firmado, me decía, puedes buscar donde quieras, puedes buscar donde quieras. Entonces, uno siempre tiene que tener y averiguar eso antes de iniciar o dónde buscar su negocio. Pues gracias a Dios en Taylorsville, mucha gente que ya era de la clínica me buscó. Yo no hice ni propaganda, pero me buscaron. Había gente que habían de la comunidad que habían buscado mi nombre y me encontraron así. Y también con respecto a lo que le decía de cuando uno ya aplica para un préstamo para comprar. Es importante eso que cuando ustedes empiezan el negocio, les dicen que no puede estar más de 10 millas del negocio previo, el lugar donde quiere comprar uno. Entonces, cuando uno ya establece o está aplicando para poder comprar un real estate comercial, le piden que tiene que tener mínimo 2 años de experiencia y también haber pagado impuestos por 2 años mínimo para poder hacer esa compra. Entonces, con respecto a eso, les decía que ya por lo menos tiene que estar su negocio funcionando por 2 años para poder decidirse a comprar algo. Si ustedes ya saben que ese es el lugar donde ha florecido su negocio, pues decídanse a comprar porque las rentas están caras también. Y pagar una hipoteca es como, sí, ustedes mismos están ayudando a su negocio a que están reinvirtiendo ese dinero en su negocio. Los sueldos y beneficios del equipo. Esas son las estructuras una vez que ya tienen empleados, tienen que ya empezar a hacer payroll, lo que le llaman el payroll. Yo utilizo ADP como mi payroll. Me ha facilitado mucho, es una plataforma virtual en donde ustedes ya pueden ingresar cada empleado. Si tienen que contratar a un nuevo empleado, solo le añaden y ellos se encargan de hacer el depósito directo a los empleados. Y también ustedes obviamente tienen que tener ya después un equipo de recursos humanos también para poder que les ayude en ese sentido, ¿no? Cuando ustedes contratan a una persona hay que seguir siempre lo que es el lema que dice hay que contratar lento y despedir rápido. Cuando uno tiene un equipo o cuando uno quiere formar un equipo, tiene que analizar muy bien las características de quien quiere que esté en su equipo. Porque si es que ustedes no dan también entrenamiento ni mantenimiento del equipo, también puede causar muchos problemas y prácticamente es un dolor de cabeza si es que ustedes no cuidan de su equipo también. Ujú. Ya, el hecho de tener un sistema electrónico en la tecnología me ha ayudado mucho también para poder contactarme ahora que todo es digital. Es bien importante tener un buen sistema electrónico de comunicación con los pacientes y los sitios web que les ayudan, pero en medicina hay que tener mucho cuidado con lo que es HIPAA, porque no puede uno comunicarse nomás por un paciente por Facebook, por Zoom, por eso, porque esa información médica no puede estar expuesta. Entonces es siempre bien importante tener un portal en donde el paciente pueda hacer las preguntas al doctor. Y en marketing y eventos comunitarios, nosotros tenemos es muy importante que al hacer el marketing, a mí me gusta participar en ferias de salud, si tengo la oportunidad de ir allá y indicarles acerca de mi modelo de negocio. Y también uno tiene que estar en cuenta, también tener en cuenta de los suministros de médicos y los de oficina, que uno tiene que estar pendiente. Al principio yo lo hacía eso, yo tenía el inventario, todo. Ahora ya puedo delegar a mi asistente médico, a las personas que están encargadas, pero sí, al principio es el dueño del negocio, lleva muchos sombreros, le dicen así, pero
ustedes van a ver que después de eso sí lo puede hacer y delegar a otras personas también les ayuda a ustedes para invertir ese tiempo para cosas más importantes y que nos gusten hacer, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no sé cómo voy ahorita con el tiempo. Sí, Gaby, muchas gracias. Estamos cerrando ya tu presentación. No sé si tienes algo más pendiente, pero ya tenemos algunas preguntas que queremos Sí, compartirte. gracias. Sí, sí, pues entonces muchas gracias, Gaby. Excelente presentación. Yo diría, hemos tenido una clase magistral porque de verdad tu guía, tu inspiración y tu ejemplo nos llena. Y nos da la motivación y el motor para poder seguir adelante. Si tú lo has logrado, pues nosotros también podemos lograrlo. Entonces, ese es el objetivo de esta Academia de Emprendimiento, de poder invitar a personas ejemplares que sean luz y fuente de inspiración. Agradecerte como Fundación Mijines de Utah. Ahora vamos a las preguntas, que tenemos varias aquí. Te voy a mencionar algunas de ellas. Dice, por ejemplo, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentó en su negocio y cómo los superó? Como son como unas 5 preguntas, pues yo te recomendaría que puedas tratar de responderle unos 3 minutos tal vez. Entonces, Ok, repito, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentó en su negocio y cómo los superó? ok. So, el primer desafío que les estaba comentando era si es que renunciaba o no a mi trabajo, ¿no? Porque decía, yo tengo que mantener a mi familia, tengo que estar preocupada de también de alguna manera uno tiene que darle el primer paso, ¿no? Dar la decisión de empezar. Entonces, el primer desafío fue, como dicen, quemar los puentes, decidirme ya, o sea, si es que iba todavía a seguir trabajando de empleada o no. Así que yo decidí, de aquí, si ya quiero enfocarme en tener mi negocio, necesito renunciar y seguir adelante y empezarlo. Así esté con quien esté, dice. Tenga o no tenga pacientes, pero empezarlo. Hay que ser decidido en eso, saber cuándo ya voy a empezar. Entonces, para mí, eso fue una de las primeras decisiones, ¿no? Saber que uno tiene que arriesgar en la vida. Y a veces sí tiene esa es la primera decisión de arriesgarse y decir, las cosas se dan porque tenemos fe suficiente en nosotros mismos y también fe en Dios de que nos va a ayudar y nos va a proveer en el camino. La otra es la otra que les estaba explicando también cuando les dije con la compra del negocio. Esa fue una decisión también muy importante, pero y eso, uno de los problemas fue que cuando yo hice el contrato, cuando yo alquilé, ellos solo me alquilaron por un año. Y en ese tiempo yo estaba, normalmente los contratos comerciales los hacen por 3 años, pero en ese tiempo, imagínate, yo estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo cuando el dueño del edificio me dice, necesito saber cuándo vas a dar a luz. Y en ese tiempo y le digo, voy a dar a luz en abril, le dije así. Y me dice, ese sería un buen tiempo para que tú puedas mudarte. Y yo le digo, ¿cómo? Le digo, sí, sí, tu contrato se acaba. Entonces puedes ir buscando ya. O sea, me dijo él en noviembre que necesitaba buscar ya un lugar donde cambiarme porque él necesitaba para poder ampliar sus oficinas. Entonces, para mí fue un shock porque yo no estaba planeando cambiarme, por lo menos hasta que pueda tener a mi niño y todo eso. Pero en esos 3 meses, después de esa prueba que me pasó de que no tenía dónde ir, mudarme con todo mi equipo y todo eso, a dónde iba a ir, pues ahí sí, con mucha fe, orando, logramos encontrar el lugar en tan poco tiempo y pudimos cerrar en febrero para poder mudarme en mayo. Entonces, todo eso sucedió en tan poco tiempo, pero yo sí creo que fue un milagro, porque
conseguir locales comerciales en tan poco tiempo es difícil, pero con la ayuda de Dios todo fue posible. Ujú. También, bueno, hay muchas pruebas que se pasa pero yo sé que con fe todo se puede. Ujú. Excelente, gracias, Gaby. Andrés nos pregunta si nos puede indicar los pasos para realizar la visión y la misión. Ok. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, la misión es, la primera es qué es lo para qué existo, cuál es el propósito de tenerla, de que tengo el negocio. Entonces, la visión todo es a futuro, ¿no es cierto? La misión es lo que yo estoy dando ahorita en este momento, qué es lo que quiero que el modelo que sea, cómo quiero que mi negocio sea. Entonces, si ustedes quieren ofrecer, tienen que poner ahí los datos de cómo quieren que sea su negocio, qué propuesta de valor tiene que tener su negocio. Para hacerle como más pequeñito ustedes del canvas que ustedes hicieron, porque ahorita les voy a mandar de tarea eso, ¿no? En el canvas, en el lienzo, en la propuesta de valor, esa propuesta de valor es como su misión, porque eso va a ser lo que les va a ayudar a que vengan las ideas de cómo es lo que ustedes quieren o cuál es la propuesta de valor. Entonces, esa va a ser su tarea de que lleven a la casa, van a hacer un canvas en donde ustedes van a poder ver cuáles son todas las partes de un negocio, pero la propuesta de valor es lo que se convierte en su misión. La visión es todo lo que ustedes están pensando como en crecimiento. ¿Qué es lo que piensan? Yo sé que al principio las metas son pequeñitas porque lo más difícil creo que es dar el primer paso. Como les decía, el primer paso es lo más difícil. Después de seguir con el siguiente paso, ya es más fácil, se les hace más fácil. Pero lo más difícil es dar ese primer paso. Y la visión después es como, depende de ustedes, si ustedes ven y cómo creen que va a ser a futuro, en los 5 o 10 años a futuro. Entonces tienen que establecerse metas a futuro. ¿Qué es lo que quieren lograr en 5 o en 10 años? Al principio las metas son a corto plazo, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen y se fijan una meta a largo plazo, eso es la visión, que es cómo quieren que se vea su negocio en 5 o en 10 años. La meta de negocio a largo plazo es, bueno, va a depender de cómo ustedes quieran crecer rápido o lento. Yo les digo que como mujer, médico, profesional, para mí el crecimiento lento es preferible porque yo quiero llevar una vida balanceada y poder ser mamá, poder ser esposa, poder ser profesional, me ha ayudado a tener una vida balanceada. Y no creo que podría decir poner mi negocio, si yo quiero que crezca rápido, tendría que invertir más horas en él. Entonces, el- para mí ahorita, por ejemplo, lo que le digo es la calidad de vida que me da ahorita, para mí es suficiente ahorita. Ujú. Excelente, Gaby. Se nos hace la pregunta también sobre, para poder tener esa guía, dice, si el lugar que tú nos presentaste es que nos vas a pasar la presentación, dice, ¿sabes si alguno de los lugares que nos indicó dan ayuda o guía para obtener un certificado o permiso como artesano? O si sabe en dónde se hace ese proceso, tal vez. En el Salt Community College ellos tienen diferentes cursos para artesanos. Incluso hay una fundación que se llama Fundep, que está esponsoriada y también la dirige un ecuatoriano, el hermano Héctor Cano. Ellos dan becas para poder estudiar para el Salt Community College cuando son carreras justo como usted dice, de artesanía o lo que sea. Pero Salt Community College usted podría seguir o conseguir más información ahí. También yo fui recientemente a una feria de educación que lo hizo la iglesia.
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Allí el Ensign College, ellos tienen también carreras cortas y que uno puede también optar por ellas también. Y que dan un Excelente. certificado, y que dan un certificado. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Entonces, vamos a esperar que nos puedas compartir el flyer, que ahí está la información que nos has compartido. Eh, Déjenme revisar si hay alguna pregunta adicional que se me está escapando, pero creo que por el tiempo, pues, podemos finalizar la grabación, Gaby. Ok. Eh, y lo que les puedo decir es lo siguiente. Quería compartir aquí un mensaje que le querían dar a Gabriela, pero en resumen, están muy agradecidos.